de dedicarme a la arquitectura. Cuando yo salí de la secundaria no tenía mucha idea de qué era lo que quería, pero sí sabía que quería involucrarme con el habitar de las personas, con el hábitat en general, y bueno, y fue así como inicié un camino que hoy me puedo dar el gusto de volver a reunirnos y a charlar 20 años después más o menos, y poder ver qué pasó en el camino de nosotras dos, que fueron totalmente diferentes, y de la ciudad a la cual volvimos y vamos a seguir volviendo. Frecuentando. Sí, tal cual. Bueno, súper agradecida de estar acá, sobre todo en la biblioteca, que también formó parte de mi vida en otro momento. Hace casi más de 20 años que no estoy viviendo en la ciudad, pero siempre viniendo, siempre volviendo al terruño. Y Evangelina la conozco desde que nació, casi es una hija para mí, así que contenta de poder renovarse con gente joven y poder aportar alguna idea o por lo menos escucharlos y apoyarlos en todas las ideas que están dando vuelta en este momento con las cabecitas jóvenes. Bueno, para empezar, también queremos contar por qué elegimos este espacio y en este momento y este tema. Venimos siendo consultados últimamente, por suerte, por la comunidad, por distintas situaciones que se vienen dando en la ciudad, y durante los últimos años hemos tenido como profesionales participación en distintas instancias de toma de decisiones que tienen que ver con la ciudad, con el patrimonio, y en esta ocasión lo que queremos hacer es como una especie de recorrido en el pasado, el presente y el futuro de nuestra ciudad, a modo de invitación también para quienes quieran sumarse, involucrarse, profundizar en este momento en el que tenemos la oportunidad de repensarnos y de repensar nuestro tránsito por este territorio. Tal cual. Bueno, vamos a mostrar esta imagen. Va a haber pocas imágenes porque los invitamos a charlar. Más que nada queremos que sea un encuentro informal donde se puedan conversar distintos temas y puedan acercar ideas o sensaciones que cada uno tenga en este momento de cómo ve, cómo siente la ciudad, cómo la vive, qué sensaciones tiene para el futuro y bueno, poder charlarlo coloquialmente, amistosamente, en un grupo de gente interesada en que la ciudad siempre se mantenga atractiva. Bien. Bueno, esta primera imagen lo que muestra es una captura de pantalla de la imagen más antigua que hay en el programa Google Earth, en la aplicación. O sea, como verán, está muy desenfocada y habla también de la atención que se tenía en ese momento, o la tensión que generaba este lugar en el momento en el que empezaron a aparecer estas aplicaciones. Y esta imagen es una imagen actual en donde, aparte de que podemos ver que si haríamos un zoom podemos llegar a ver que hay colgada en la soga del patio de una casa, así que ojo. También podemos ver cómo podemos ver cómo la mancha urbana se fue desarrollando, cómo aparece todo este sector que antes no estaba, cómo se puede leer perfectamente la trama original del trazado de la ciudad planificada, que le vamos a empezar a decir la ciudad planificada. Bueno, y ahora vamos a charlar de esto, ¿no? De la ciudad ideal a la ciudad real.
Bueno, hay un poquito de historia respecto al tema de cuando apareció a nosotros nos interesa puntualmente nuestra ciudad, pero tenemos que enmarcarla en lo que era el urbanismo en esa época, en lo que fue el urbanismo cuando nació, cuando las ciudades eran muy caóticas y nació para ordenar las ciudades. Después el urbanismo tuvo distintas etapas, en algunas hizo planes muy rígidos cuya idea era el territorio ocuparlo con una ciudad con distintos usos separados, y eso tampoco con el tiempo funcionó, que sería el urbanismo moderno. La ciudad nuestra se encuentra marcada dentro del urbanismo moderno, la llamada ciudad jardín, y esa ciudad jardín después, con el tiempo, se volvió otro tipo de urbanismo, que es el que está en la actualidad, que se llama sustentable. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo nos dimos cuenta que sectorizar tanto las funciones no es el comportamiento humano, sino que cada persona necesita una multiplicidad de funciones para su vida. Entonces, es la superposición de funciones lo que hace habitable una ciudad, siempre que crezca ordenadamente. Y volviendo a la parte sustentable, es lo que en la actualidad sí o sí, tengamos la cabeza que tengamos, tenemos que pensar que es el único planeta que tenemos para habitar y el que necesitamos cuidar. Entonces, si no nos ponemos la capa de urbanismo sustentable, ahí es donde empieza a mediar el desarrollo con el crecimiento. El desarrollo trae crecimiento, pero ese crecimiento tiene que ser ordenado, no caótico. Te dejo que sigas. Sí, con respecto a la propuesta también de Ciudad Jardín, que muchas veces lo tomamos, en estos últimos días venimos hablando de eso, ¿no? Que muchos creíamos que era un eslogan vinculado a una cuestión paisajística, que Federación era la Ciudad Jardín por la cantidad de jardines, y realmente responde a un prototipo urbanístico que era cerrado, que estaba pensado para una cantidad. En ese momento se pensaban las ciudades como células que cuando superaban la cantidad de habitantes debían conformarse nuevas células. Nosotros, yo creo que muchos de las personas que habitamos la ciudad de Federación nunca supimos, por ejemplo, ese concepto, y otros tantos como que la ciudad está pensada para que tenga una cierta cantidad de habitantes y una cierta cantidad de servicios que iban equiparados también con la cantidad de espacios públicos y espacios de esparcimiento, porque lo que se buscaba era una calidad de vida determinada, dejando afuera los gustos, usos y costumbres de los seres humanos. O sea, era algo utópico. Por eso también hablamos de la ciudad ideal. Del urbanismo utópico, que al final tampoco, o sea, es el que debemos seguir como ejemplo, porque es el que no dio resultado. Pero sí, la ciudad de Federación, a partir del desarraigo desde el 79, cuando los que decidimos venir a esta ciudad no teníamos otra opción que venir a vivir como estaba, con el tiempo nos fuimos apropiando, le fuimos dando identidad propia. La ciudad tiene otra identidad, mantuvo el carácter de ciudad jardín, lo mantiene aún, y eso es lo que en este momento, con la ciudad que tiene 45 años y con un crecimiento sostenido en el tiempo, es donde que invitamos a repensar hacia dónde crecemos, cómo crecemos y en qué aspectos crecemos. Bien. Bueno, y también con respecto al crecimiento de la ciudad y a las decisiones que se toman, también hemos aprendido a que a través de la participación ciudadana y de la conciencia ciudadana podemos acompañar esas decisiones, porque también lo que vimos como característica analizando los 3 asentamientos fue que tuvimos 3 asentamientos y los 3 asentamientos
resultaron en una desaparición total de ese lugar. Cuando nos trasladaron de Mandisoví para el segundo asentamiento, desapareció, no podemos ir más, no existe. Si quisiéramos volver, no existe. Si queremos volver a la vieja ciudad, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué seguimos tan arraigados a la vieja y cómo lo estamos transitando? O sea, Bueno. hablábamos también del momento del duelo, ¿no? De hasta dónde llega. Sí, un poco eso, haciendo referencia a releyendo el libro de Eduardo Martínez, de nuestro amigo, nos decía que cualquiera que se exilia puede volver al lugar. En nuestro caso no podíamos volver. Pero bueno, han pasado 45 años y seguimos volviendo cuando la ciudad cuando el río baja, cuando hay hitos que todavía están en pie, otros que están en el agua. Entonces me parece que todavía nos debemos, los federaenses, esa puesta en valor del polo histórico de la vieja ciudad y también apropiarse de otros usos para esa vieja ciudad. Porque si bien puede ser polémico lo que diga, pero hay mucha gente que está viviendo de ese lado y que le gusta vivir en esa parte de la ciudad. O sea, si tuvieran un barrio digno, con traza planificada, con servicios, si el parque industrial o área industrial, como se le quiera llamar, estuviera definida y consolidada, si todo eso se manejara, o sea, como que si estuviéramos pasar la anterior, de la ciudad vieja a la nueva, no como un paso sino como una extensión de la misma ciudad. Hay ejemplos de ciudades en el mundo que funcionan no solo con un puente, sino con un traslado acuático, desde un taxi acuático hasta un barquito, un remo, lo que sea. Yo creo que si la comunicación funciona, si el borde del lago de toda la ciudad vieja se recupera como borde del lago y se recupera para otros espacios y nosotros podemos mostrar nuestra historia de una forma, ya sea con los hitos urbanos que tenemos conservados y puestos en valor, pero a su vez tenemos un gran recorrido para hacer con elementos que sean significativos de cómo vivimos en la vieja ciudad, hacer un paseo, que lo he visto en muchos lugares, en muchas ciudades, que invita al recorrido de eso. Entonces los turistas, que también son muchos y hay que atender, diversificarles la oferta, que siempre quedó pendiente del polo histórico, y lacustre también, porque si bien en la ciudad antigua teníamos un montón de actividad acuática, acá la perdimos, o sea, no la podemos recuperar de esa forma. Está bien que el lago baja y sube y la marea cambia, pero hay otras soluciones para hacer cosas flotantes en el borde del agua. Entonces, a mí me parece que el eje de unir lo que es la ciudad vieja con la ciudad nueva tiene que ser más fuerte y tiene que ser un nexo que no nos duela más. O sea, la historia se hace con el tiempo. Pasaron 45 años y no puede ser que sigamos trasladando gente que como que sí, en aquel territorio no pasa nada, pasan cosas y hay que ponerlas en valor. Puede pasar. O como si no puede pasar. Pasarían cosas hermosas si uno hiciera los proyectos que corresponden y las inversiones que corresponden, y sería una sola ciudad dividida por un puente por el agua.